Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Polanco, como recién dijeron. Lo primero, agradecer la oportunidad. Creo que es súper bueno poder tener esta última mirada que van a tener ahora, en términos de ver que uno está siempre conversando respecto a la administración, a la explotación de recursos, y a veces uno pierde un poco la oportunidad de ver que existen otras herramientas que pueden funcionar y ayudar a estos proyectos o de áreas de manejo o de explotación de recursos en general. La intención de esta presentación en realidad es clarificar unos conceptos en un inicio. Vamos a clarificar algunos conceptos acerca de certificación y ecocertificación. Vamos a presentar algo del programa de certificación. Vamos a tratar de ir ligando con la explotación de recursos bentónicos. Y vamos a hablar de los beneficios, así que espero tener el tiempo suficiente para poder contarles toda esta historia. Lo primero es que durante las conversaciones que he tenido acá de pasillo siempre sale la palabra certificación, y aquí se produce una pequeña confusión. No es una confusión, sino que usamos la palabra certificación para muchas cosas. Como dice ahí, la certificación es en el fondo la acreditación de un determinado estándar. Alguien, en el fondo, certifica que yo hago de una determinada cosa que está de acuerdo a un estándar para cumplir. Existen, como pueden ver ahí, existen distintos tipos de certificaciones, ¿sí? Probablemente ustedes guían diariamente con, por ejemplo, los que explotan recursos bentónicos con la calidad del agua donde ejercen las actividades. Eso es certificable, ¿sí? La verdad es que existen, cuando nosotros estábamos hablando de certificación, existen dos tipos de certificaciones. Existen certificaciones que son obligatorias, es decir, si ustedes quieren entrar a determinados mercados, necesitan tener esas certificaciones, pero también existen certificaciones que son de carácter voluntario y que en el fondo nosotros interpretamos que segmentan mercados, es decir, dan oportunidades para que en el fondo un determinado producto tenga elegir espacios particulares de un determinado mercado que es sensible a esas certificaciones. Me explico. Por ejemplo, la certificación Hazard de calidad, esa es una norma obligatoria. Es decir, si ustedes quieren ingresar productos a la Unión Europea, tienen que hacerlo, no les queda otra alternativa. Pero hay otros que no son tan exigentes y no exigen eso. Si yo voy probablemente a Brasil, los estándares sanitarios no son exactamente los mismos que voy a tener en Estados Unidos, que voy a tener en Europa. Eso va definiendo un mercado. Es decir, si yo pongo todos los requisitos obligatorios que tiene cada uno de los países, yo voy a poder ver efectivamente dónde voy a poder ingresar. Por el contrario, los que yo tengo abajo son de carácter voluntario. Es decir, nadie está obligado, no son una barrera de ingreso a ningún mercado, y lo que hacen en el fondo es potenciar y darle oportunidades a que ciertas personas elijan esos productos porque son sustentables. En general tienen un atributo particular que el mercado los hace sensibles. Por ejemplo, tenemos ahí Fairtrade, que es una certificación que lo que pretende es en el fondo reconocer que hay comercio justo, en definitiva, que no hay que las condiciones laborales con que se hace el trabajo son adecuadas, que se paga un precio justo por el producto que estoy. Ahí pueden ver una que probablemente en acuicultura no es relevante, pero en la industria minera, por ejemplo, que es la huella de carbono, es decir, en el fondo cuánto mi proceso productivo, cuánto es lo que significa en términos de emanaciones de carbono, y cómo yo compenso esas emanaciones, comprando bosques, por ejemplo, y manteniendo esos bosques. Ahí está el de nosotros, que lo que hace es certificar sostenibilidad de pesquería. Cuando acá en muchas ocasiones se está hablando de una certificación voluntaria de sostenibilidad, ¿sí? Y ahí hay uno que es un poco nuevo, que se llama Aquaculture Stewardship Council, y lo que hace es evaluar. Estos son solo ejemplos, porque en realidad hay muchos. Ahora, vamos a ir a
a los específicos, como estamos hablando de certificaciones voluntarias, vamos a ir a los específicos y aquí lo que pretendo es explicar de qué se trata una certificación de sostenibilidad. Yo lo que tengo es un recurso, ahí está el chanque, tengo actividades asociadas a eso y finalmente lo que yo estoy certificando es eso. Yo con este listado que veíamos acá, yo tengo una lista de requisitos que deben cumplir estas actividades. Y finalmente, ¿qué es lo que yo obtengo? Es que ese producto finalmente se puede identificar en los mercados externos y yo le doy un valor agregado, porque hay gente que es insensible y le importa que efectivamente las actividades que se hagan sean en forma sostenible, ¿sí? Hay que agregar además, después vamos a hablar que hay un ejercicio de trazabilidad ahí para reconocer que este producto es efectivamente el que quedó finalmente en exposición al consumidor. Y son voluntarios. Los elementos que constituyen la certificación, yo diría que son tres básicamente. Uno, hay un elemento comercial, hay reconocimiento de consumidor y hay calidad del programa de certificación. Si los consumidores, como esto es voluntario, si los consumidores no se dan cuenta que existe esta ecoetiqueta, la verdad es que no funciona absolutamente nada. Y aquí va la recomendación cuando uno oye estos programas o estas iniciativas de poner, por ejemplo, soy auténticamente pescador artesanal y estoy vendiendo este producto, eso tiene un valor en tanto y en cuanto los consumidores lo reconozcan. Si los consumidores no reconocen eso, la verdad es que el ejercicio de hacer una promoción no tiene ningún sentido. La doña Petra en Alemania tiene que entender que eso viene de artesanales y tiene algún valor. Por lo tanto, el reconocimiento para cualquier ecoetiqueta es muy importante. Nosotros agregamos una componente comercial porque la verdad es que los consumidores somos muy infieles. Por eso la Coca-Cola todos los días nos dice que es la mejor bebida del mundo, porque nosotros olvidamos rápidamente. Por lo tanto, ahí les voy a contar un poco del tema comercial que genera en el fondo que esta herramienta, que es un instrumento comercial, pueda funcionar. Y la calidad, que también vamos a hablar un poco. Nosotros somos una organización sin fines de lucro. Bueno, tenemos una conexión con WWF, nacimos en el año 1997, pero lo relevante acá es que, no quiero entrar en ese detalle porque ustedes lo pueden leer, lo importante acá es que hay dos componentes muy importantes, una de conservación, pero hay además una comercial. Esto no es solamente conservación por conservación, es en el fondo obtener beneficios comerciales de hacer bien las cosas. Eso es lo que se intenta, por lo menos. Nuestra visión, nuevamente repite lo mismo, es la conservación de los océanos, pero hay una consideración a el mantenimiento de productos sustentables en el mercado. ¿Qué somos en el mundo? Muy rápido, si ustedes se dan cuenta, casi todo está en el hemisferio norte y nosotros tenemos bien poco acá en la región, ¿sí? Representamos en total mundialmente el 11% de las capturas están certificadas y esto es un movimiento que va en crecimiento, ¿sí? Como hay muy poco acá, lo que hemos decidido es entrar al mercado porque Sudamérica y Latinoamérica es un proveedor muy importante de productos al mundo. Por lo tanto, la misión de esto de tener los océanos cuidados, si no cubrimos Latinoamérica, no va a funcionar, ¿sí? Los verdes, amarillos, celestes son proyectos que están en funcionamiento, pero si ustedes se dan cuenta, estos rojos van en crecimiento y eso indica, en el fondo, y no porque yo haya hecho muy bien las cosas, sino más bien porque esto es una tendencia mundial. Esos son preevaluaciones, iniciativas intermedias que van y que están tratando de moverse hacia la certificación. Pero ¿cómo trabajamos concretamente? Lo primero, trabajamos desde el área de reconocimiento consumidor, se hace un montón de actividades comerciales junto con quienes en el fondo tenemos acuerdos comerciales para promover el consumo de productos pesqueros. Y uno cuando ve estas cosas en realidad dice Carrefour, no sé si tienen ustedes acá en Perú Carrefour, pero estas son fotos en el fondo europeas. Y ahí nuevamente salió, no sé dónde, eso seguramente de nuestra oficina en Islandia, y uno ve que en el fondo se desarrollan, Holanda, perdón, y se desarrollan una serie
campañas comerciales para promover y que los consumidores entiendan que esto tenga valor. Queremos hacer entender a ese niñito que en realidad no da lo mismo comer cualquier pescado. Esa es la primera campaña que se hizo en España, ¿sí? Y nos estamos acercando, y esta no se la voy a mostrar, yo tenía porque pensé que había, les dejo solamente el nombre, que se llama Yo Consumo Sostenible, y que fue una campaña que se hizo en el año 2012 en Argentina, ¿sí? Hay un video ahí, lo pueden ver, y en el fondo eso indica que cada día se va acercando más estas cosas a nosotros, así que si hoy día constituye una ventaja de mercado, en el futuro ya no va a ser tan ventaja de mercado. Y la componente comercial. La componente comercial es por esta infidelidad que tenemos nosotros los consumidores, lo que hacemos en el fondo es establecer convenios comerciales con estos distintos grupos que nos ayudan a través de campañas comerciales, que no sé si puse acá, creo que no lo he puesto, me lo salté. McDonald's, por ejemplo, tenemos convenio con McDonald's en Europa, en Estados Unidos y en Brasil, y en el fondo lo que nosotros esperemos es que cada niño vea en una caja de McDonald's la etiqueta de MSC y pregunte por qué eso es importante y por qué está ahí. Entonces, de esa forma trabaja MSC para que en el fondo, cuando las pesquerías obtienen la certificación, sea valiosa esa certificación. Ahora, el otro componente que hablamos fue la calidad. La verdad es que no voy a entrar mucho en detalle de esto, pero cualquier programa de certificación tiene que ser reconocido a nivel mundial, porque de otra forma no funciona. Y existe una serie de directrices que no las ponemos nosotros, sino que las pone toda la comunidad internacional. Perú también las puso, junto con Chile y con todos, las pusieron a través de las directrices para el ecoetiquetado de productos pesqueros. Entonces, en el fondo, todos los programas de certificación en general, diría yo, se preocupan de cumplir toda la normativa internacional para hacerlos creíbles y que funcionen. Ahora, ¿cómo funciona esto? Se hace una preevaluación. Yo después tengo una evaluación que defino completa, que es un poco más compleja, y después obtengo la certificación. Pero yo no siempre estoy listo para la certificación. Y acá entran unos socios súper valiosos que tenemos acá, que tenemos aquí también, como Pesca, como WWF, que trabajan y ayudan a las pesquerías a alcanzar la certificación, es decir, a alcanzar estos estándares de sostenibilidad que el mundo hoy día espera que las pesquerías obtengan. Y ustedes tienen acá partners importantes trabajando en estos temas, así que aprovechenlo. ¿Qué es lo que evaluamos? Cuando estábamos hablando de ese listado de cosas, lo que se evalúa, y veíamos hace monito que estábamos arreglando, que estábamos evaluando ahí ese logo con las actividades, nosotros lo que evaluamos son efectivamente tres aspectos: la salud de la población, el impacto del ecosistema y el manejo efectivo, ¿sí? Esto no es una conversación que uno vaya y escriba un edicto, un artículo de 20 hojas diciendo que lo bueno que hago yo las cosas, sino que se transforma en indicadores muy concretos de desempeño. Yo no voy a entrar en el detalle acá. Lo que quiero decirles es que en el fondo son 31 indicadores muy concretos. El estándar debe tener alrededor de 500 páginas y lo que hace es evaluar cada uno de esos puntos en forma específica. Si ustedes se dan cuenta, hay una aproximación al enfoque ecosistémico. Nosotros no somos los dueños de la palabra enfoque ecosistémico. Esta es una propuesta que tiene aceptación mundial y que permite en el fondo evaluar las pesquerías. Pero no es la respuesta, pero claramente tiene aceptación mundial. Se ve complicado, ¿no? Muchas cosas. ¿Sí o no? La verdad es que nosotros también estamos muy conscientes que se ve grande, pero los océanos del mundo son todos, para pesquerías pequeñas, para pesquerías grandes, para todas las pesquerías. Por lo tanto, hay una política particular que dice que esto es para todo el mundo, y nosotros tenemos un programa que se llama el Programa para Países en Desarrollo, ¿sí? Que de lo que se preocupa es de generar acciones específicas para tratar de certificar pesquerías a pequeña escala, ¿sí? Después vamos a ver unos ejemplos muy rápido, vamos a ver unos ejemplos, pero existe en el fondo, porque son muy importantes, porque las pesquerías a pequeña escala proveen gran cantidad de producto al mundo, a los países desarrollados especialmente. Por lo tanto, nosotros nos hemos preocupado particularmente de esto.
tenemos en el hecho metodologías específicas para evaluar pesquerías que son deficientes en datos y que son en general pesquerías artesanales. Un ejemplo, hoy día probablemente en muy poco tiempo más va a entrar la pesquería de Juan Fernández, Langosta de Juan Fernández, que es una pesquería de 47 toneladas, eminentemente artesanal, que está en medio del Pacífico, va a entrar ahora a certificación y lo puede hacer. Es decir, esto no es para grandes, es para grandes por supuesto, pero también es para pequeños que en el fondo tienen la capacidad de organizarse y lograr lo que quieren y obtener estos beneficios de mercado que estaban puestos atrás. Aquí puse algunos ejemplos. Ahí tenemos unas almejas que están en Vietnam, y esto yo lo puse acá, pero quiero que ser muy cuidadosos con el tema de los precios. Efectivamente las pesquerías obtienen aumentos de precio, pero no todas. Aquí opera mercado. Cuando yo soy el primero en certificarme, obtengo muy buenos precios, pero si soy el último en certificarme, no obtengo ninguno, solo puedo sobrevivir en el mercado, porque en el fondo esto es un atributo que va perdiendo su valor en la medida que más se van certificando, ¿sí? Pero sí se obtienen eso. Pero quiero detenerme en esto, porque ellos, que son de Baja California, ellos nunca han vendido ninguna etiqueta MSC, es decir, no han ganado un peso con esto, pero se recertificaron y están felices. Por ahí alguien lo nombró en las presentaciones. Están felices porque dicen que son famosos, los invitan a todo el mundo, cuentan su experiencia y se sienten orgullosos de que tienen una pesquería que es mundialmente reconocida como sostenible. La verdad es que Juan Fernández entró por estas mismas razones, y hay varios que entran por esa razón, no necesariamente entran porque quieren obtener beneficios comerciales. Hay otros que están empezando, por ejemplo, langosta de... esta es México también, esto es muy nuevo, ellos se certificaron recién y todavía no obtienen beneficios comerciales, pero la intención es obtener beneficios comerciales. Y están haciendo todo un trabajo, es decir, se juntan con las oficinas comerciales de MSC para promover sus productos, ¿sí? Y tratar de venderlos bajo la ecoetiqueta. La verdad es que nosotros creemos que sí se obtienen beneficios comerciales, pero los beneficios comerciales no son los únicos que se obtienen en la certificación. La administración de pesquería, como dijo Gabriel, nosotros también pensamos que tiene beneficios comerciales, beneficios en términos de reconocimiento, de que en el fondo baja el nivel de conflictividad, porque uno dice, bueno, mi pesquería está a nivel sostenible, uno puede evaluar falencias que tiene contra este estándar, ¿sí? Participación, transparencia, ¿sí? Y desde la mirada de nosotros, que somos una ONG, tiene oportunidades para la conservación, claramente. Los costos de la certificación, esto es muy importante, lo pusimos, si quieren alguien preguntarme si alcanzo, yo creo que voy a alcanzar. Los costos, esto es igual como comprar una máquina de hielo, es como cualquier proyecto, en el fondo tiene beneficios que ustedes vieron anteriormente y tiene costos. Por lo tanto, acá la invitación es que ustedes vean si los costos en relación a los beneficios son lo suficientemente valiosos para poder avanzar y claramente tener una pesquería que esté en condiciones que sean sostenibles, porque si yo no cumplo con estos requisitos no voy a llegar a ninguna parte, ¿sí? Y hay costos asociados al uso del logo. El uso del logo es voluntario, como les decía. Langosta de Baja California nunca ha vendido nada y ahí está, con su certificación. Lo primero es decir que las certificaciones, efectivamente, esta certificación, hay muchas certificaciones, pero esta certificación de sostenibilidad es una certificación de carácter voluntario, que lo que pretende es que las pesquerías que se certifican obtengan beneficios. Los beneficios que obtenemos nosotros es conservación, los que obtienen la administración de pesquería es, en el fondo, menos problema, un reconocimiento internacional de que está haciendo bien las cosas. Esos son los beneficios en general, ¿ya? Cuando inician estos procesos, la mayoría de las pesquerías no están listas para la certificación, pero ahí hay todo un trabajo y creo que se repite nuevamente en las conversaciones que han tenido acá, la capacidad de organizarse para poder avanzar en estos proyectos. Y lo otro, esto es un mensaje publicitario. Si alguien quiere saber más del programa para países en desarrollo, por favor,
ahí tiene mi correo electrónico y yo le puedo hablar extendidamente acerca de eso, de las posibilidades de financiamiento que hay, que otras organizaciones nos ayudan a poder promover para trabajar en esto. Muchas gracias. Rodrigo, muy clara la presentación. Te quería preguntar en relación a la certificación como estrategia y los países pesqueros desarrollados, por ejemplo los que están en OCDE, desde el punto de vista de los estados, de la administración, digamos. ¿Tú sabes si ellos tienen una política más explícita? ¿Algunos? ¿Existen? ¿Cuáles? En general, estos instrumentos son de carácter voluntario y yo recuerdo cuando estuvo la discusión, no veo a nadie que haya estado, cuando los países latinoamericanos discutieron este tema hace muchos años atrás, yo por eso tengo ganas, se discutió esto en el seno de la FAO. Nosotros los países latinoamericanos, incluido yo, alegábamos que esto era una barrera contra el comercio, porque en el fondo nosotros poníamos este estándar y impedíamos en el fondo entrar a ciertos mercados. Así era como se veía y se veía. Hoy día el discurso FAO ha cambiado absolutamente, es decir, en el fondo esto llegó para quedarse, no es algo que, no es una propuesta, llegó para quedarse y es una buena solución, pero en consideración a eso, los gobiernos, ¿cómo han promovido la certificación? Es entregando fondos y facilitando las coordinaciones. No existe política porque es un instrumento voluntario. A nadie se le puede obligar a tener una certificación de esta naturaleza, pero los gobiernos en Europa, básicamente los países nórdicos, Alemania, lo que hacen es pagar certificaciones, como lo está haciendo Chile hoy día también, digamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, Rodrigo, como siempre, tus presentaciones son bien gráficas y bien educativas. Bueno, el tema de las certificaciones de pesquería artesanales a nivel mundial son escasos, bentónicas. No me refiero a pesquería de peces, son bien escasos. Yo no creo que deben ser más de 10, quizás menos. Y también los resultados que tienen, como tú señalaste también, son inciertos en términos de asegurar que el comprador va a elegir aquella pesquería que está certificada. Por otra parte está el tema de que las pesquerías chilenas, artesanales y lo que produce también la peruana, el mercado es Asia, y a Asia no le interesa el tema de la certificación y de la certificación de pesquería. Y eso no va a ser, digamos, no va a cambiar dentro del mediano y largo plazo. Entonces te voy a hacer una pregunta que tú mismo la planteaste en uno de los muchos encuentros que hemos tenido sobre el tema, de por qué deben certificar los pescadores artesanales, sea de Chile o de Perú. Estaba esperando yo la pregunta, no esa en particular, pero estaba esperando, me hicieron varias afirmaciones. A ver, lo primero es una realidad que las pesquerías artesanales en general, no solamente las bentónicas, tienen una representación, representan hoy día alrededor del 6% de las pesquerías. Y por eso existe, nuevamente reenfatizar, porque existe el programa para países en desarrollo. Hace 2 semanas atrás estuvimos en Santiago conversando modificaciones del estándar de modo tal de hacerlo más accesible a pesquería. Se estuvo conversando, por ejemplo, el tema de las algas, que hoy día no está considerado. Es decir, lo primero es que lo que hay hoy día no es exactamente de lo que habrá 5 años más o en 10 años más. Como vieron por ahí en un gráfico, el crecimiento es exponencial. Entonces hay un montón de movimiento para generar el acceso de estas pesquerías a la certificación. Yo no te puedo asegurar que en 5 años va a estar todo el ambiente. Lo que sí puedo decirte es que en el fondo tú tienes que estar consciente de la herramienta que existe y que da vuelta, porque hay algunos que pueden adelantarse y en el fondo obtener esos beneficios. El mercado asiático, efectivamente, yo siempre cuando hablo con alguien que vaya a entrar a la certificación, creo que con alguien que hemos hablado acá respecto al chanque, es un tema, porque en el fondo hoy día no tiene reconocimiento de consumidor y la herramienta no funciona sin reconocimiento de consumidor. Pero hay oficina hoy día en China y lo que pasó hoy día no es lo mismo que va a pasar en 5 años más. Eso es un tema súper importante.
el no mirar esto con una linealidad de la situación que está ocurriendo hoy día, sino qué es lo que te va a pasar en 3, 4 años más, porque definitivamente hace 10 años atrás la conversación acá era que esto era una barrera al comercio, hoy día eso ya no existe.